Este es el episodio 9. Nos acompañó Samuel Chaparro. Nos contó cómo, naciendo de una familia cristiana, solamente hasta el año 2007 pudo conocer al Señor. Y nos contó sobre el máster, un hombre de construcción que le compartió el Evangelio, que le enseñó el Evangelio cronológicamente. Desde ahí es la forma en que él la comparte. Nos muestra cómo a través de todas las escrituras siempre la Biblia ha tenido un mensaje común, un hilo conductor que nos lleva hasta Cristo. Es estudiante de la Universidad del Rosario, egresado como abogado. También es estudiante del Seminario Teológico, donde conoció al pastor Dani Aguillón de la emisora Cielos Abiertos, donde hoy día trabaja y tiene 3 programas: Cápsulas, Sermones de Spurgeon y El Poder del Evangelio, en los cuales comparte la forma en que aprendió y enseña hoy la Biblia, tanto en la emisora como en diferentes espacios. Y no se fue sin mostrarnos sus cuadernos, que son la base de toda su enseñanza. Samuelito, bienvenido, buenos días. Mi querido Osquitar, un gusto estar aquí en el programa. De verdad que gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios también por la vida de Guitar y pues de Nico, que están tras de cámaras también. Sí, muchas gracias a ellos también. Bueno, Samuelito, lo quisimos invitar para que pues, nos hable sobre su vida primero. Queremos conocer, que la gente conozca un poquitico de lo que tú haces, de todo lo que pues, el Señor ha ido colocando en tu vida y bueno, parte también de lo que es tu experiencia también en el Evangelio y pues sobre ti. Cuéntanos un poquitico de dónde eres. No, muchas gracias, mi querido Osquitar. Bueno, mi nombre completo es Samuel Andrés Chaparro Sandoval, aunque suena muy colegio, pero no es colegio. Pero no es colegio. Y bueno, te comento que yo soy oriundo de la ciudad de Tunja, Boyacá, pero toda mi vida he vivido aquí en Bogotá. Es decir, no me sé el himno de Tunja, ni de Boyacá, me sé el Entonemos, un himno a tu cielo. El de Bogotá no El más. de Bogotá, sí. Ah, bueno, listo. Pero Rolo de corazón. ¿Desde qué edad aquí en Bogotá? Yo desde los 7 años, Osquitar, aquí en Bogotá, ya plenamente, sí señor. Ok, ¿familia? Familia, sí señor. Mi papá, mi mamá, una tía que es como una madre para mí, y una hermana y un hermano, pero ellos ya no viven con nosotros porque aplicaron Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice que? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y Entonces se fueron. Ah, sí, ok. señor. Listo, Samuelito. Bueno, ¿hace cuánto conoces el Evangelio, Samuel? Pues Osquitar, realmente bien desde el año 2007, se puede decir desde ese año, porque antes pues anduve en grupos pues que no eran, digamos, una teología muy clara, y yo tengo como una mezcla tremenda. Yo te comentaba ahorita fuera de cámaras que yo, o sea, anduve con gente carismática, anduve también con gente bautista, pero no reformada, sino bautista independiente, y bueno, hasta estuve en un colegio cristiano, imagínate. Sí. Pero pues ese colegio pues nada que tener con lo cristiano, porque yo me acuerdo que una vez tuvimos una crisis económica y tremendo. A mí no me dijeron, no, venga, ¿cómo lo ayudamos? Ni nada, no, sino para afuera, no tiene la plata, hasta luego. Entonces, uy, no, uno dice, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Por eso yo creo que en esos tiempos pues a mí no me atraía como mucho el Evangelio. Yo, digamos, Osquitar, no fui una persona problemática, porque muchas personas que de pronto tú entrevistas aquí, no, que tuve problema de drogas, que estuve en tal o tal lugar, no, yo no lo tuve así. Antes yo era una persona moralmente como muy recta, las personas pues me querían bastante. San Samuel, no mentira. San Samuel, sí, San Samuel, pero realmente Osquitar podía ser como un Caín. Porque Caín era una persona que, o sea, era plena, era como dicen en el derecho, el buen hombre de negocios y el buen padre de familia, el que mejor dicho no le hace daño a nadie. Y ese era yo, Osquitar. Pero fui confrontado con la palabra de Dios. Gracias a Dios conocí a una persona que se llama Jaime Alberto Blanco Rodríguez, que es alias el máster, y él es una persona muy, muy especial, porque él me empezó a enseñar la palabra de Dios cronológicamente. Pero eso fue hace los 13 años. Los 13 años, sí, en el 2007. Bueno, pero ustedes, tú conoces del Evangelio desde niño. Desde tu familia, sí, es mi creyente. Familia tenía una tradición cristiano-evangélica. Todos, mis papás, mi mamá, mi tía, pero realmente no éramos nacidos de nuevo. Pero todos iban a la iglesia. Todos teníamos una tradición cristiano-evangélica. Ok, y tú conoces al máster. Al máster, y te empezaba a exponer la Biblia, sí, ¿cómo?
cronológicamente. Ok. Es curioso como yo conozco el máster porque yo imagínate que en esos años pues de un poquito más joven, aunque uno ya es señor, pero uno cuando estaba jovencito, yo dije, uy no, yo voy a tomarme un año de relajo después de salir del colegio El colegio. y yo me fui a estudiar un seminario donde yo conocí al pastor Andrés Mauricio Rincón Mora, pero yo allá en esa época ni creía en Dios ni nada, sino yo lo tomé como por relajo, como por hacer algo diferente, sí, como un año sabático. Pero realmente fue una experiencia muy dura para mí, me tuve que devolver, me volví enfermo y bueno, me tuvieron que operar, curiosamente, y en ese lapso antes de la operación yo conozco al máster porque un hermano mío estaba curiosamente trabajando con él en la construcción, en unas obras. Por eso se llama el máster. El máster, sí señor, doblemente máster, máster en la palabra y máster en la rusa. Pero el máster es un creyente Ujú. normal o pastor. Un creyente muy comprometido. Ok. Él se podría decir que más que todo es como un misionero. Misionero. Sí, pero no es establecido en un lugar, pero es de la iglesia de Fontibón, es de la Iglesia Bíblica Alianza de Gracia de Fontibón. Bueno, y lo conoces y qué pasa. Lo conozco, entonces él me dice, Samuelito, ¿usted quisiera conmigo compartir la palabra de Dios? Porque él pues nos caímos muy bien y a mí me cae muy bien la gente humilde. Yo me reconozco más con la gente humilde que a veces con los que dicen que más picado que cuerda de violín, más picado que muela de gamín y más tocado que cuerda de violín. Entonces yo me reconozco mucho pues con estas personas. Él empezó a hablarme la palabra cronológicamente. En el proceso también hubo a veces problemillas. Hubo un momento en que nosotros pues dijimos, no, pues ya como que no sé si no, pero yo le insistí, yo dije, uy, no, ¿cómo mi alma se va a perder? No, entonces yo, mejor dicho, parecía testigo de Jehová, ahí de él y de él y de él. Sí. Y bueno, y logramos coronar el proceso y a mí me apasionó mucho el cronológico. Yo empecé a enseñarlo. Pero en esa época, desafortunadamente, Osquitar, yo también pues tomé malas decisiones en el sentido que yo ya no creía en una iglesia local y la iglesia local es muy importante. Y yo dije, no, pues yo puedo montar una iglesia en una casa. Y me empecé a reunir con personas Sí. y gente del centro. Y yo dije, no, ahí le hacemos, pero no, Osquitar, uno requiere la iglesia, requiere los ancianos, pero bueno, eso ya es otra historia. Y gracias a Dios, Dios me hizo consciente de eso. Ok, bueno. Y el máster te comparte, te expone la Biblia de esa forma cronológica y en la casa, ¿qué sucedió con la familia? La familia también, imagínate que ellos iban a un grupo, no lo puedo nombrar acá, pero era un grupo que no era muy bueno, un grupo carismático. Mi papá sí estaba yendo a la iglesia donde el máster, pero pues mi mamá y mi tía, que es como mi otra mamá, iban a otro grupo, pero en ese grupo no se enseñaba bien la palabra y yo en una época fui a ese grupo. Y ellas empiezan a ver como ese cambio, como que el Señor va obrando y todo, y Dios atrae a mi mamá a este otro lugar. Ok. Mi mamá ya va y ya también empieza a conocer de esta manera la palabra de Dios. ¿Y cómo será que mi mami el día de hoy dice, no, nosotros antes de verdad no éramos creyentes, teníamos una tradición cristiano evangélica hasta que el Señor pues usó la iglesia allá en Fontibón para que nosotros realmente pudiéramos cambiar pues el chip? Ok. Y mi tía también fue lo mismo, se vino de esa otra iglesia que pues tenía un tinte carismático y pues gracias a Dios ya. Listo. ¿En qué parte de la ciudad viven con tu familia, Samuel? Yo vivo cerca de la Embajada Americana, en Quinta Paredes, Ok, ya. cerca de Corferias. Cerca de Corferia, sí. Listo. ¿La iglesia queda en Fontibón? En Fontibón, Osquitar, coge uno toda la esperanza, se va por toda la esperanza y ahí llega, a las 100 puedes llegar a las 100 y girar ahí a mano izquierda, sí, es muy fácil llegar a la iglesia. Bueno, antes de entrar al tema que tú quieres compartir hoy, que es el cronológico, pues en vista de que fue como te impactaron, cuéntanos más de ti, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, Osquitar, gracias a Dios, en estos momentos yo trabajo en la emisora Cielos Abiertos, turradio.com, que los invito a todos por favor a escuchar esa emisora muy buena, contenido sumamente cristiano y también de pronto este contenido va a estar allá, entonces más que excelente, y otros contenidos también pues de otros pastores muy buenos, y ahí con nosotros, pues con Dani, yo hago 3 programas.
hago un programa que se llama El Poder del Evangelio. El Poder del Evangelio pues es de lo que estamos hablando, del estudio cronológico de la palabra de Dios. En segundo lugar, hago un programa que es las prédicas de Charles Haddon Spurgeon, las cuales yo narro, pareciera papita para el loro, pero no, eso es un trabajo ni el tremendo. Y en tercer lugar, hago unas cápsulas que gracias a Dios, por la gracia de Dios, tú muy amablemente me ayudaste a hacer ese logo y quiero que quede eso claro. Osquitar, gracias a Dios, Dios lo usó para ayudarme a hacer ese logo tan bonito que yo sé que ese logo de la cápsula no se va a olvidar. Bueno, y eso en cuanto a la parte ministerial, ¿cierto? Pero, por ejemplo, sé que eres abogado, cuéntanos de dónde estudiaste, cómo el Señor permitió eso, me imagino que también fue un milagro. Claro, Osquitar, eso fue un milagro porque pues mi familia no es una familia de muchos recursos, nosotros somos una familia clase media. Y yo dije, uy, yo toda la vida desde pequeño, pues yo había querido estudiar derecho, pero yo no sé, bueno, hay todos los enrollos de la vida, entonces yo, uy, no voy a poder, no sé qué. Entonces, al fin, gracias a Dios, Dios me abrió la oportunidad en una universidad que yo llevo en el corazón. Por eso, antes en mis redes sociales yo me llamaba Rosarista de Corazón. Rosarista. Y entonces yo a esa universidad, pues, la quiero mucho, empecé ahí a estudiar, hice mi carrera allá, saqué pues buenos conocimientos de allá, conocí gente muy amable, gente muy querida, y bueno, si algún día llegan a ver esta entrevista, de verdad que Dios los bendiga, Dios bendiga a la Universidad del Rosario y pues a las personas que están allá y que realmente puedan entender y conocer al Señor, que pues eso es lo más importante en la vida, ¿no? Por eso me gusta mucho Jeremías 9, 23 y 24, Osquitar, porque nos dice que no nos debemos ni alabar ni en nuestra sabiduría, ni en nuestro poder, ni en nuestras riquezas. Tristemente uno en ese medio conoce mucha gente que se alaba por la sabiduría, entonces como adquieren un título, dicen, uy no, yo pues valgo más que ustedes allá y yo acá, y las riquezas. Me da dolor a veces en la universidad ver, no todo el mundo, ¿no? Pero mucha gente que a veces no saludaba a las personas de los oficios varios, que con los celadores eran despectivos, y eso está mal, ¿no? Entonces esa experiencia fue bonita porque me ayudó también a ver otro campo. Yo me he movido en muchos campos, Osquitar, yo he sido como extremo a extremo, con la gente alta alcurnia y también con la gente que ha sido muy, muy sencilla, muy humilde, pero la experiencia en la universidad que tú me preguntabas realmente fue muy bonita, conocí a muchas personas interesantes, adquirí ciertos conocimientos buenos que a la par, digamos, pues han funcionado el día de hoy para que ciertos hermanos pues me hagan ciertas preguntas y yo los pueda redireccionar como un GPS, yo soy como un GPS, redireccionando. Ayudándoles, Entonces, pero sí. tú eres abogado, ¿no? Abogado, sí señor, de la Ok. Universidad del Rosario, Muy gracias bien. a Dios, pero no me alabo en eso, como decía el apóstol Pablo, uno no se debe alabar en eso, porque eso de verdad, o sea, no, para la eternidad no vale. Ahí puede sonar fuerte, pero para la eternidad eso es basura. Yo no le voy a decir, ay Señor, mira mi título de la Universidad del Rosario, aquí te lo ofrezco. No, Samuel, ¿hizo las cosas a mi manera o no las hizo? Ok, bueno, listo. Después de que volvamos a la historia dentro de la iglesia, después de que tú tomas la decisión de ya no seguir donde estabas porque el máster te comparte, la familia empieza a ir, ¿cómo llegan a la iglesia de Fontibón? ¿O es la misma que el máster asistía? El máster asistía a la iglesia de Ok. Fontibón. Entonces, pues mi hermano, gracias a Dios, pues él ya estaba yendo allá y mi papá, mi mamá, mi tía y yo sí no. Nosotros pues nos dirigíamos a ese otro grupo y pues lo que yo te decía, yo dije no, pues yo pienso hacer una iglesia en casa y pues no era la idea, ¿sí? Porque yo veía como todo mal, yo era muy crítico, nos quitaría, y eso es muy, muy aburridor también. Entonces yo ahorita pues he concluido que uno debe construir. Bueno, llegamos a esa iglesia porque el máster pues nos invitó, mi mamá vio que yo ya empecé a ir allá, entonces ella dijo, uy no, pues mire, el pelado allá, pues yo también voy allá. Y esa iglesia es muy bonita y no es por lambonear a las personas de allá y todo, pero son hermanos muy especiales, muy amorosos. Ok. Bueno, yo conocí a Samuel en la médula teológica, ¿sí? En el seminario teológico. ¿Cómo llegan allá con el pastor? Porque tú vas con el pastor, ¿no? Con el pastor Andrés Mauricio Rincón Mora. Sí, llegamos por un pastor que muy posiblemente tú más adelante vas a entrevistar. Un saludo para el pastor Mauricio Lazo. Llegamos por él porque él sabía pues que a mí me gustaba mucho la palabra de Dios y yo no sé por qué llegamos al tema de la médula. Y yo le dije, uy Mauro, chévere que pues nos puedas convidar
a Andresito y a mí que nos convides allá a la médula. Entonces él dijo sí, y pasó el tiempo y nos convidó y allá conocí a este personaje de personajes. Bueno, y la experiencia estudiando en la médula, ¿cómo ha sido? Uy, no, muy bonita porque realmente uno se enriquece mucho, pero uno se da cuenta que es muy ignorante. Sí. Sí, muy ignorante porque el conocimiento de la palabra de Dios es, o sea, es un universo. Decía Charles Haddon Spurgeon que el centro de todos los conocimientos es la palabra del Señor y que todos los conocimientos rotan alrededor de él. Y uno pensaría, no, la teología es papita para el oro, no. Yo digo que es una de las ciencias más bravas. Yo digo que, o sea, la teología, lo que aprendemos en la médula, es una gran bendición que tenemos que aprovechar y bueno, gracias a Dios pues por los pastores ahí que están a cargo de esta bendición que Dios nos ha dado. Ok. ¿Qué materia es la que más te ha gustado de lo que has visto? A mí me gusta mucho teología bíblica porque está muy relacionada con el cronológico. ¿Qué es lo que quieres compartir hoy Exacto, conmigo? yo hasta quisiera especializarme en eso. Ayer yo hablaba un poquito con el pastor Andrés Mauricio Rincón Mora, digamos en la especialidad de la salud, digamos un médico internista es el duro pues en la medicina en general, ¿no? En el derecho son los procesalistas, los que digamos saben todo. Y yo diría en teología son las personas que saben la teología bíblica, los que digamos tienen como un paneo general de todas las cosas, también por eso me gusta y porque todo se interrelaciona, ¿no? Ok, bueno. ¿Cómo llegas a colaborar con el pastor Dani dentro de la emisora? Bueno, eso también es por la médula, gracias a Dios. El pastor Dani, pues en la médula lo conozco, yo le empiezo pues a hablar que, pues él me empieza a hablar primero y él me dice que pues le gustaría que pues de pronto pudiera ayudarle en la emisora, no sé qué, entonces yo dije pues que sí, pero en ese momento como pues no nos conocíamos mucho ni nada, pues yo no tuve mucho contacto pues con él en esa primera vez que lo conocí. Pero ya después que nos volvimos a ver en Cali, en la convención reformada, él dijo que habláramos ahí en esa convención. Hablamos muy poco, pero yo siempre, desde siempre yo le dije, uy, pastor, chévere que pudiéramos hacer un programa que fuera acerca del cronológico. Mejor dicho, qué intensidad con el cronológico. El tema principal en tu cabeza es cronológico. El cronológico, Ok. y llevar a las personas a Cristo. Eso es lo que me gusta también de Spurgeon, que ahorita pues también estamos hablando que él también busca llevar a la gente a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y eso es lo bonito. Mira que antes yo compartí un poco diferente el cronológico, Osquitar, porque en el cronológico uno mostraba a Cristo, pero lo mostraba velado, no. Ahora yo he aprendido que a Cristo uno tiene que soltarlo de una, Ok. tiene que mostrarlo. Listo. Aparte de la emisora, aunque ahorita por la pandemia está detenido, también colaborabas al pastor Edwin, que lo tuvimos en episodios anteriores en la fundación. Cuéntanos un poquitico de la experiencia, cómo llegas allá, háblanos un poquitico desde tu posición como colaborador, como voluntario en la fundación, cómo es vivir y cómo es ver lo que se hace por los niños allá. No, yo admiro mucho al pastor Edwin, al pastor Dani. Yo también en la médula, curiosamente los conocí y a mí siempre me ha gustado mucho el trabajo social, pero no solamente social porque el pastor Edwin te decía en la entrevista de que le sirve a uno darle a, digamos, a un niño pan, comida y alimentarlo, engordarlo como un marranito para llevarlo al matadero, al infierno, ¿sí? Entonces, hoy en día engordan a muchos niños para llevarlos al infierno, al matadero o a muchachos, ¿sí? Entonces, lo bonito es que allá uno puede compartirles el evangelio, pero no solamente llevarles el evangelio, sino con una bolsita de leche en la mano, darles la bolsita de leche, el pan y darles el pan de vida, el pan eterno, que es el más importante, que es Jesús, que es Dios. Ok. ¿De qué forma tú ayudas allá con el voluntariado? Yo allá, bueno, a veces digamos presto ayudas, puede ser ayudas escolares, servicios generales, pero nuevamente volvemos al cronológico. Allá yo también enseño la palabra de Dios cronológicamente. Hay algo chistosísimo que yo siempre repito en todas las enseñanzas del cronológico, y es que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador y que no por mis buenas obras me voy a salvar. Y que ese inocente no va a quedar en la tumba, sino que va a resucitar. Hay gente que se ríe de eso y dice, uy, Samuel, pero a mí me gusta que se rían. ¿Por qué? Porque les queda la cosa. Claro. Sí, les queda. Entonces, lo bonito es que allá yo comparto la palabra de Dios tanto a esos niños como a los adultos de arriba,
del Juan Pablo II y de Nuevo Musú, Que es otra sede de la que es fundación otra y sede, otro campo sí. de acción de la Entonces tú fundación. me preguntabas cómo yo la conocí. Imagínate que en la iglesia de Fontibón había un muchacho que pues llevó otro hermano y que él tenía unos problemas de epilepsia, no de drogas, sino de epilepsia. Entonces yo dije, uy, no, ahora dónde pues podemos remitir a este muchacho y todo. Entonces yo dije, no, pues llamar al pastor Edwin y a ver él dónde me puede remitir. Me remitió con el pastor Dani, nos contactaron con una persona que se llama Julito y fuimos y yo llevé a Sebastián. Entonces ahí conocí a Julito y conocí a otro señor que se llama Milciades, no sé si conozcas a Milciades allá, bueno, el amigo del pastor Edwin. Y ellos me dicen, Samuel, usted no, yo les hablé el cronológico también, como cosa rara. Y ellos me dijeron, Samuel, ¿usted no le gustaría venir acá y compartir? Yo dije, claro, ese siempre había sido mi sueño, poder enseñar en Ciudad Bolívar y en una fundación, y no solamente en Ciudad Bolívar, sino en Nuevo Musú, y ahí empiezo a enseñar la palabra de Dios cronológicamente, y ahí aprendí algo muy importante, Osquitar. Estos muchachos, tú los ves cada 8 días, pero puede ser que el otro día no lo veas, puede ser que esté en una olla, le metan un tiro y lo maten. Entonces yo ahí les botaba el Bueno, evangelio aclaremos un par de cosas para los que nos están viendo o oyendo. Tú mencionas Nuevo Musú, Ciudad Bolívar, la sede del pastor Edwin queda en San Francisco. San Francisco. Las Sí. otras dos lugares que tú estás mencionando son otras sedes de la iglesia o de la Fundación Nueva Vida, o se llama Amor y Compasión también. Sí, es que es nueva vida, pero Ok. tiene relación con amor y Ok, compasión. bueno, y otra cosa para aclararles a los que nos oyen es que en las otras dos sedes no atienden niños, atienden No. a personas Adultas con problemas de drogadicción. Exactamente. Entonces continúa ahí Exacto. con eso. Entonces yo a estas personas, gracias Osquitar por esa aclaración, porque sí a veces se me arma un sancocho de tanto relacionar, ¿m? Pero sí, yo me enfoco, digamos, en presentarles el evangelio cronológicamente, pero siempre mostrando a Jesús. Yo me acuerdo una vez que vimos la lección de los 10 mandamientos y yo les preguntaba, muchachos, ¿ustedes pueden cumplir los 10 mandamientos? Y hasta el más perverso va a decir que algunos, porque son 613, ¿no? Entonces yo digo, alguno, pero cuando uno los confronta y vemos en Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11 que no se puede cumplir ni uno, porque si uno incumple uno es como si los incumpliera todos. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 10, cuando nosotros vemos que todo aquel que dice que cumple la ley está bajo maldición y no lo cumple, ellos se dieron cuenta que estaban malditos. Entonces uno me decía, pero mi líder, ahora yo qué hago para ser salvo, mi líder. Entonces pobre muchacho estaba desesperado. Los muchachos de... Sí, de de la fundación, estaba Ok. pero desesperado ese muchacho. Entonces yo le dije, sencillo, tienes que creer con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador y que no por sus buenas obras se va a salvar, sino que se va a salvar por Cristo Jesús y que ese libertador no quedó en la tumba, sino que resucitó. Entonces yo le enfaticé eso, pero ese conocimiento puede ser solamente intelectual, Osquitar, y eso es lo grave porque en este trasegar que yo enseñaba a personas, ha sido triste que algunos de manera intelectual lo han comprendido, pero no han ha habido cambio de vida, ¿no? Porque uno sabe que Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, esa la tenemos clara, ¿cierto? Ujú. Pero yo puedo tener eso intelectualmente, ¿sí? Pero si mi vida refleja otra cuestión, es grave, es grave. Nosotros muchas veces decimos, no, es que tales grupos que no son bíblicos, que no son reformados, no han nacido de nuevo. Lo más peligroso que yo diría es, ¿será que en nuestra misma reforma, en la reforma, habrán personas que creen que son creyentes y no lo son? Ese es el miedo. Claro, ese es un tema delicado que, pues bueno, de pronto no vamos a compartir hoy, de pronto con otro invitado en algún momento, y es la diferencia que marca una teología reformada con una teología que pues generalmente se practica y se enseña en las iglesias, que no da una seguridad de salvación bíblicamente, ¿no? Bueno, antes de entrar a nuestro tema, que creo que ya todos saben cuál es el tema de hoy, El el cronológico. cronológico de la Biblia. Por último, aparte de las fundaciones, aparte de los programas que tienes en la emisora,
tú no te limitas solamente a esos espacios para compartir, en la calle también lo haces con la gente En la iglesia local. y en la iglesia local. Sí. ¿Cómo lo haces? Osquitar, por ejemplo, en la iglesia local, nosotros, el pastor Andrés, que trabajo con él, un saludo especial para él, que posiblemente tú lo vas a entrevistar. Nosotros, digamos, tenemos un programa que pues es la Biblia tratada cronológicamente, en el cual, por ejemplo, nos remiten a personas. Entonces, por ejemplo, no, Samuel, que hay tal persona, entonces a mí me remiten tristemente, pues ahorita estamos, entre comillas, un poco detenidos porque las redes nos han servido. Imagínate que ahorita estoy compartiendo con unas personas que viven en Toberín, pero no me limito a Toberín, sino también en Bosa al mismo tiempo, porque para eso ha servido las redes, que han unido a esos dos grupos tan lejanos, imagínate, un extremo a otro, Toberín a Bosa. Entonces ha sido bueno porque con estas personas he podido pues compartir. El pastor Andrés delega también en la calle lo que tú decías, muchas veces digamos con un taxista, con la persona que pues uno vea que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, uno siempre es motivándola y enfocándola a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y lo bonito del cronológico que yo te digo es que es un proceso, aunque muchas veces uno no puede usar todo el proceso. Hace poco hice un paneo general del cronológico, pero más que todo como este señor Ray Comfort lo hace, confrontando a la ley, a la gente con la ley, a la gente hay que confrontarla con la ley, porque lo que les decía una vez a los muchachos allá en la fundación, ustedes se paran ahí en la buceta y dicen, qué bonito es saludar y ser saludado, y empiezan a hablar de la palabra de Dios, y la gente del bus sentada va a decir, sí, ese sí lo necesita, porque ese es un drogadicto, es un malandrín, pero yo soy una persona buena, yo no necesito eso. Yo les dije, muchachos, confróntenlos con los mandamientos y vamos a ver si sí se sienten tan buenos. Una vez me comentaban un muchacho que él comentó los mandamientos, lo confrontó y no, que toda la gente lo vio mal y que ninguno le dio nada. Entonces él se sentó a una señora y la señora le dijo, tome muchacho estos 2.000 pesitos. Entonces, tremendo, porque la gente tiene que ser confrontada con el pecado. Donde no se muestre a Cristo, donde no se muestre el pecado, es grave, es grave. Y hoy en día se muestra, digamos que el hombre es el centro de todo y no se muestra a Cristo. Charles Haddon Spurgeon decía algo importante, Osquitar. Decía que el centro, digamos que una prédica donde no estuviera Cristo, era una muy mala prédica. O sea, donde no está Cristo, no vale nada, apague y vámonos. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es el cronológico? ¿Cómo lo podemos comprender? Definir. ¿Cómo lo introducimos para que la gente lo entienda? Bueno, ¿el cronológico qué es? Es el estudio de la palabra de Dios, desde Génesis hasta los Evangelios, mostrando sucesos importantes de la humanidad, pero en Cristo. Y hay algo importante y algo que quiero que la gente le quede claro. En el cronológico nosotros solo mostramos una historia con varios sucesos, porque la gente siempre dice, no, la historia de la creación, la historia de Adán y Eva, la historia de Caín y Abel, la historia de Seth, la historia de Noé, no, es solamente una historia. Es como una cuerda donde uno cuelga la ropa larga, 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 y todos esos sucesos son como ganchos con prendas de ropa que van colgados ahí. Y siempre todo enfocado a Cristo. Y el cronológico al final es que las personas pueden entender y conocer al Señor de una manera progresiva. Por ejemplo, ¿tú cómo aprendiste la matemática, Osquitar? ¿Primero aprendiste a factorizar? No. Claro que no. Primero a sumar, después a restar, después a multiplicar, después a dividir, y ya teniendo esos parámetros podemos factorizar. Pero hoy en día la gente la quieren poner a factorizar y no sabe lo básico, ¿no? Aunque no limito el proceso cronológico porque hay otros hermanos que han llegado de otra manera y Dios es providencial, pero bíblicamente veo que el cronológico es algo que Dios estableció, con lo cual se puede pues llegar a muchos, y sé que el cronológico puede ser una gran bendición que la iglesia local de Fontibón le puede dar a la Reforma. ¿En qué sentido? Que puede ser un avivamiento, pero no como, no nombres de otras cosas, sino un avivamiento, no 68,13, sino un avivamiento genuino. Ok, bueno, yo ya había hablado en un episodio de los que hago solo sobre teología bíblica, que es precisamente algo similar, ¿no? Es la unión de toda la escritura a uno o dos temas en particular, que es Jesucristo y el Evangelio.
Ese es más o menos teología bíblica. De pronto los que no lo hayan escuchado, es el episodio número 6 del podcast. Pero, ¿de qué forma tú abordas ese cronológico para compartirlo con la gente? ¿Cómo empiezas? Primero empiezo con un verso que pues también les dedico a todos los que nos ven y de pronto no tienen su fe depositada en Cristo, que es Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23, que nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero no profetizamos o no enseñamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces yo le pregunto a la gente: mire, dice la palabra de Dios que no todo el que le diga a Dios Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Entonces yo le pregunto a la gente: ¿cuántos grupos religiosos hay inscritos hoy en día aquí en Colombia ante el Ministerio del Interior? ¿Y si sabes cuántos hay, Osquitar? No. Hay 5.000 grupos inscritos ante el Ministerio del Interior. Y va sumando, sumando, sumando. Y la palabra de Dios dice que no toda la mayoría de esos grupos que le diga a Dios Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino solamente el que haga la voluntad de Dios. Pero yo le pregunto a la gente: oye, ¿dónde está la voluntad de Dios? Y mira la gente con lo que me sale. La gente me dice: no, la voluntad de Dios está en mi corazón. La palabra de Dios nos dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. La gente me dice: no, la voluntad de Dios está en las buenas obras. Yo le digo: no, porque Isaías 64, capítulo 6, ¿qué nos dice? Nos dice que todas nuestras obras son como ¿qué? Trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Muy bien, mi Osquitar, trapos de inmundicia. Entonces la gente queda: uy, sí, ¿cómo así? Entonces me preguntan: ¿dónde está la voluntad de Dios? Y yo le digo: está consignada en los 66 libros de la Biblia. No hay más. Y uno tiene que creer como un muñeco aquí de Colombia de un programa, tal cual. Debe creer uno O sea la que palabra. tú empiezas generando en ellos la necesidad de entender o de creer que la dirección está en la Biblia. O sea, tú los llevas a la Biblia. Esa es la voluntad de Dios para ustedes. Y después de que les haces entender eso, ¿cómo empieza la exposición de Cristo a lo largo de toda la Escritura? Listo, mi Osquitar. Entonces nosotros iniciamos con la creación. Entonces inicia primero la creación material, inmaterial. Nosotros abordamos primero la creación inmaterial. Entonces, en el abordar la creación, no te puedo citar todos los pasajes porque es Sí, no muchísimo hay y el tiempo. programa no nos da, y para eso vean el poder del Evangelio en Cielos Abiertos, tu radio, pero Vamos a este dejar, no yo es. creo que el link de tus videos en la Gracias. descripción de este episodio para que la gente lo pueda ver. Muchas gracias, Osquitar. Entonces, nosotros iniciamos con esos dos tipos de creaciones. Vemos cómo Satanás es un ser creado, porque hay veces conceptos cerrados que Satanás es el contrario de Dios, como Santa Fe Millonarios. O sea, no es así, ¿sí? Nosotros mostramos eso, mostramos la rebelión de este ángel, cómo Dios es un Dios santo, un Dios justo, santo, que no admite el pecado y justo, que castiga al pecador y al pecado. Ya entramos a la creación material, los días de la creación del hombre, después cuando Dios le da al hombre a Eva, después Génesis capítulo 2, versículo 24, luego vemos la caída del hombre, y aquí hay algo importante que se llama el protoevangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15, que es el primer anuncio de la venida del libertador. Ok. Y Génesis capítulo 3, versículo 21, que es importantísimo, que es lo que yo te repetió N mil veces, Que dice que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador. Ahí se ve que matan a unos corderos inocentes. Adán y Eva son vestidos con esas pieles, y cuando ellos son vestidos con esas pieles solamente cubre el pecado. Pero recordemos que mucho más adelante, ya casi en la conclusión del cronológico, Juan capítulo 1, versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mí me hace reír mucho en la Iglesia Católica como lo dicen: he aquí el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Entonces la gente no entiende eso. La gente, y es curioso, la gente escucha 1, 2, 3, 4 veces, pero no entienden eso. Entonces ese es el enfoque muy general. Bueno, vamos a seguir avanzando, pero yo quisiera comentar, para la gente que ha seguido el podcast, los primeros episodios y desde la primera entrevista que fue con el pastor Edgar, siempre he enfatizado yo la necesidad de que veamos la conexión de todo esto con el Evangelio. Y conforme a lo que tú nos acabas de decir, cómo empieza con la creación, Dios,
lo inmenso que es Dios, el Evangelio empieza por Dios. Después en el Evangelio va el hombre y su caída, su naturaleza pecaminosa. Y hasta ahí la forma en que tú expones el Evangelio, el cronológico, conecta muchísimo y va en el mismo orden del Evangelio. Y después vamos con la encarnación de Cristo, que es lo que tú estabas hablando del protoevangelio, la promesa de un Dios encarnado para redimir a los pecadores. Continúa. A sus escogidos. A los escogidos, sí. Sí, entonces el Señor viene a redimir a los escogidos y Él no vino por gente santa. Muchas veces las personas también, hay muchos mitos en la Biblia. Uno de esos mitos es que las personas piensan que todos los de la Biblia fueron personas, mejor dicho, santicas, que no cometieron pecado. No, el único que no cometió pecado fue Cristo. Entonces ahí viene ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mira que cuando compartimos el Evangelio hay 3 lecciones que me llaman mucho la atención. Cuando Jesús se acerca primero al paralítico. Cuando Jesús se acerca al paralítico, no le dice levántate y anda, no. Lo primero que le dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque hoy en día se ha malinterpretado el Evangelio. Hoy en día se entiende, no, que Jesús vino a dar carro, casa, beca, eso es falso. Jesús vino a dar algo más importante, que es salvación eterna. A mí me conmueve mucho una vez que yo compartí el cronológico con una familia que tenía una hija en un estado muy especial, tiene una enfermedad pues grave, podría decirse una enfermedad huérfana. ¿Y cómo sería que estas personas comprendieron el Evangelio? Que el papá dijo, yo prefiero que mi hija, así no sea sana físicamente, comprenda el Evangelio. Porque ¿qué le serviría a ella estar de pie? Caminar muy bien, no tener ningún dolor en sus articulaciones, pero ir eternamente al lago de fuego. Okay. Ese es el primer suceso. El segundo suceso, Jesús y Nicodemo. Nicodemo, cuando tú ves, él dice, uy, Jesús, qué maravilloso lo que tú haces. Y lo trata igual, tú eres un rabí, tú eres alguien igual. Y Jesús le muestra que Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Si ves, siempre enfoca al Evangelio. Y Nicodemo pensaba que él era salvo. Y muchas personas que pronto están viendo y escuchando este podcast y viéndonos en YouTube y en Facebook y en las redes sociales piensan que son salvas. Pero, ¿cuál es tu Jesús? Y el tercer evento es la mujer samaritana. La mujer samaritana era una mujer muy engañada como hoy en día. Que Jesús le dijo que él le iba a dar agua de beber y que jamás iba a tener sed. Entonces ella, uy, qué felicidad. Entonces es hoy en día el falso evangelio que la gente comprende. Entonces dice, no, ahora sí con Jesús me van a mejorar mis finanzas. Ahora sí con Jesús vamos adelante en la economía hogareña. Ahora sí con Jesús vamos a tener todo lo mejor. Y no, Osquitar, Jesús vino a salvar a un pecador como la mujer samaritana, como yo y como tú. Y uno es pecador, eso es lo bonito, que uno, mira que hay otra cosa que se conecta en el cronológico es el tabernáculo. Cuando tú entras al tabernáculo hay un debido proceso. Primero entras por ¿cuántas puertas? Por una puerta. Después ves un lugar asqueroso. ¿Cómo se llama ese lugar asqueroso? El altar de bronce o el altar de sacrificio. Muy bien. Entonces es un lugar inmundo. Lo primero para acercarse a Dios es ver mi pecado, ver que yo soy una porquería. A la gente hoy en día le gusta, no, papito, tú eres bueno, tranquilo, papito, no. A uno lo tiene una frase tremenda, pero dice así, es mejor meter a una persona a punta de patadas al reino de los cielos que con caricias mandarlo ¿a dónde? Al infierno. Claro, eso lo hablábamos, por ejemplo, con el pastor Edgar también. Hablábamos de la antropología bíblica equivocada en muchas iglesias, en donde se enseña que el ser humano es bueno. No. Esta mañana pensaba en una persona que conocí hace muchos años, él es psicólogo y era maestro mío en una escuela donde estudié hace mucho tiempo, pues algo de la iglesia, y alguna vez tuve un mal comportamiento hacia él, me sentí mal, había subido como hasta un tercer piso, bajé y le pedí disculpas y le dije, no, es que yo no soy así, pero con los años uno se da cuenta que uno sí es así, que uno es el ser humano sí es malo. Entonces cuando uno tiene esa antropología bíblica equivocada, pues compartimos o se comparte a veces un evangelio que no es correcto. Un evangelio falso. Exacto, y es un evangelio falso, porque le estamos diciendo a la gente, tú no eres tan malo, y como no eres tan malo, o sea, tú no necesitas perdón, cambio, regeneración. No, y cometes unos pecadillos. Lo que tú necesitas es bendición y abundancia, y eso está mal, y sigue coincidiendo con el evangelio.
Y mira que hubo un caso muy triste de una vez un señor que con el pastor Andrés le compartíamos, lo confrontamos con el evangelio. Y a los 8 días yo fui a la casa de él y el señor no nos atendió su esposa. Y la esposa nos dijo, es que mi esposito, un señor ya de edad, mi esposo, a él no le gusta como ustedes le hablan, porque él dijo, si esto es así, yo me quedo en mi iglesia católica, donde me hablan muy bonito y dicen que todo está bien. Donde lo consienten. Sí, mira que hay una analogía que dice David Barceló y yo la volví criolla. La analogía que él dice es que el mundo es un gran Titanic que se está hundiendo. Yo digo que el mundo es una casa en llamas. Hoy en día la casa está en llamas, esto está prendido y uno debe decirle a la gente arrepentíos y creed en el evangelio. Pero la gente está relajada. La gente, o sea, no, tranquilo, va a caerte ese bloque, ese poste, pero tú tranquilo, tú tranquilo. Tranquilo, te vas a condenar, pero tranquilo. Sí, tranquilo, sí. Ok. Como dice una canción, tranquilo Bobby, tranquilo. Bueno, ¿cómo sigues en el cronológico exponiéndolo? Bueno, entonces el cronológico, digamos, Antiguo Testamento, te voy a hacer un paneo muy Rápido, general, sí. un paneo muy general. Ok. Bueno, entonces creación, Adán y Eva, Caín y Abel, después de Caín y Abel, Noé, después de Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Bueno, los mencionas, pero ¿cómo los vas uniendo a la Bueno, idea del ¿cómo los uno? evangelio? Mira cómo Sí. se unen todos. En todos los sucesos de la historia bíblica siempre se va a repetir lo mismo, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador. En todos los sucesos cronológicos tú ves corderos. Hay en un lapso que aparentemente no se ve eso. Cuando digamos Moisés, en el lapso cuando Moisés nace y antecitos cuando ellos entran a la tierra de Egipto, ¿cierto? Ok. Pero ya cuando salen, una cosa muy Nacen por el importante, la primogénito. Pascua, Ok. acuérdate la Pascua. Y en la Pascua hay algo interesante, que Dios no quería ver mis buenas acciones, sino quería ver sangre de un inocente untado afuera, ¿sí ves? Después de la Pascua viene el tabernáculo. Entonces, en el tabernáculo es la manera como acercarse a Dios. Yo no puedo acercarme a Dios, como dicen aquí en Colombia, como se me dé la gana. Yo tengo que acercarme conforme Él lo ha establecido, conforme el principio regulador. Otra cuestión muy importante, y es algo que no ven en la historia, en el suceso de Noé, es que Noé metió más animales limpios, ¿sí ves? Metió más corderos, metió 7 parejas. ¿Por qué metió 7 parejas de corderos y no 7 parejas, por ejemplo, a mí que me gustan mucho los gatos, no metió 7 parejas de gatos? ¿Por qué los metió? Porque en la misma arca tenía que hacer sacrificios. Cuando Noé, Dios permite que salga del arca, lo primero que hace, ¿qué es? Sacrificio. Ofrecer ¿Sí sacrificio. ves? Y mira que hay algo curioso y quiero compartir también unos versos bíblicos que vemos cómo realmente la palabra de Dios ha sido expuesta bíblicamente y cronológicamente. Por ejemplo, en los Salmos, uno ve Salmo 105, Salmo 107, que los motivó a leerlos. También en Lucas 24, 27, que dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí vemos el forastero en el camino de Maús, cuando Jesús resucitó. O también vemos en la muerte de Esteban, cuando Esteban fue apedreado, También. él va a enseñar la palabra de Dios cronológicamente. ¿Sí ven? Entonces todo es cronológico, ¿sí ven? Ok. Y todo requiere un proceso, aunque no es el único modo, porque hay hermanos, yo me acuerdo una vez que hablaba con don Eugenio Lain, y yo le decía, uy, don Eugenio, pero uno no debería dar folletos, uno debería ir a la gente, y él me dijo, hermano Samuel, no sea tan extremo, hermano, me dijo así, y claro, y yo le hallo razón a don Eugenio, Claro, porque hay yo no formas. puedo limitar a Dios, Osquitar, tú llegaste de un modo y otras personas han llegado a otros modos, yo no puedo limitarlo, que veo que el Señor lo permite así en su palabra y bueno que lo podamos tomar en la reforma, porque sé que el Señor con eso puede impulsar un gran avivamiento, pero no en el parque, sino un gran y verdadero avivamiento. Ok, Bueno. antes de terminar, o no sé si tengas más para compartir del Antiguo Testamento en el cronológico, pensaba yo ahorita, hace un momento, que cuando tú mencionas a Abraham y los demás sucesos donde se ve el sacrificio de un cordero, Los patriarcas. también uno encuentra pasajes en donde Dios deja muy claro que la salvación o el estar en paz con Dios no es solamente por el sacrificio como tal, sino que también es un acto de fe, ¿no? Recordemos que creo que es Gálatas, el apóstol Pablo habla de que a Abraham le fue contado Por su justicia. fe por Por justicia. justicia, y que la estipulación de los sacrificios
en Levítico, Números, encontramos la ley de los sacrificios, pero no era para que la gente colocara su fe en los sacrificios, sino en la obra de ese Cordero prometido que iba a venir, que sería perfecto, porque estos eran, como dice Hebreos, creo que dice que son solamente sombras de lo que había de venir. Muy Entonces, bien. eso es bien importante, que encontramos esos puntos, pero apuntando a un sacrificio perfecto, Exacto, ¿sí? al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren que me gustó algo que tú dijiste, Osquitar, y hay dos tipos de fe, una fe auténtica y una fe falsa. La fe falsa, Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees en Dios? Bien haces. Así los demonios también creen. Y no solamente creen, tiemblan, tremendo. Y Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aquí lo bonito es lo que tú dices. Yo puedo hacer rituales. Digamos, en los tiempos de Jesús, muchas personas en el templo, de estos fariseos, saduceos, y fariseos harían rituales en el templo, pero eran rituales muertos, porque su fe no estaba consignada en Cristo Jesús. Y si mi fe no está consignada en Cristo Jesús, sino en un rito, porque puede estar consignada en el rito, no, yo hoy ofrezco el cordero y ya soy salvo. Eso no. Fue curioso y hace poco yo conocí un pastor de una iglesia que él me comentaba que él cuando conoció el Evangelio empezó a leer la Biblia así y él dijo, uy no, yo tengo que llevar el cordero al sacerdote. Y fue y habló con el sacerdote católico, pero gracias a Dios no le supo explicar bien ni nada, y dio con unos hermanos y ellos le lograron explicar bien el Evangelio. Okay. Entonces es bonito cuando la gente se da cuenta que viene un cordero de Dios que no solamente cubre, porque esos animalitos solamente Osquitar que hacían, cubrían. Pero Cristo Jesús viene a quitar el pecado del mundo, que es lo bonito. Entonces, en tu estudio cronológico, tú vas mencionando pasajes del Antiguo Testamento, pues en su gran mayoría, me imagino, porque pues el Nuevo es claro, ya está revelado Cristo, y tú los conectas con el sacrificio que un inocente pagó por el pecador para que la ira de Dios se detuviera, pero también haces la conexión con poner la fe en el Cordero Pascual, perfecto, ¿cierto? Cristo Jesús. Exacto, listo. Entonces nos mencionaste Moisés, Abraham, Isaac, el tabernáculo. Jacob, ibas en el tabernáculo. ¿Qué más otros pasajes? Bueno, después del tabernáculo, el pueblo de Israel ya va camino a la tierra prometida. Desafortunadamente ahí pues no puede entrar pues Moisés, entonces pues entra el pueblo y ahí pues tú sabes que ahí sucede un círculo, como dirían, un círculo vicioso, en el cual pues el pueblo vivía con pueblos paganos alrededor. El pueblo desafortunadamente empezaba a adorar a estos dioses, el pueblo se arrepentía, el Señor mandaba un juez y ese juez los liberaba, pero nuevamente el círculo vicioso. Claro. Entonces como el Chavo del 8, dele, y así pasaron 400 años. Pero era curioso, y es como hoy en día, se reconoce como por chispazos el pecado, pero realmente no se tiene una fe plena en el Señor. Bueno, después ¿cómo se llaman? Los profetas, y es partido en dos el reino del norte y el reino del sur. Y al reino del sur pues le va bien, por eso los sureños somos queridos. ¿Sí? Y el reino del norte pues desafortunadamente todos pues son idólatras, no vuelven a Dios. En cambio en el sur sí tenían el tabernáculo, Jerusalén. Y ahí también lo conecto con lo de la mujer samaritana, porque la mujer samaritana, digamos, esas partes del norte lo sacaron los babilonios, los asirios, toda esa gente sacó a esa gente del norte. De esas tribus, ni noticias de ellos, ¿cierto? No sabemos nada. No sabemos nada. Pero ya, digamos, las 3 tribus que volvieron, yo digo 3, porque hay gente que dice no, que solamente volvieron 2 tribus, que es la de Judá y la de Benjamín. Yo digo 3 y te voy a argumentar bíblicamente por qué, porque dicen, uy, no, Chino está diciendo una herejía. Son 2 y media, pero eran 3. 2 y media, sí, claro. 3. Sí, por eso el chiquito. 2 y media, porque también vuelve gente de la tribu de Leví. Digamos, este señor Zacarías, cuando uno lee en la Biblia, ahí dice la tribu de Leví, ¿sí ven? Entonces es chévere que no solamente fueron 2 tribus las que regresaron, sino, como decimos, 2 y media, ¿sí? Y estas personas siguieron haciendo sacrificios. Bueno, estamos cuando se dividieron los reinos, después vuelve el reino del sur, Judá,
Y bueno, el reino ahí se establece, ahí pues siguen algunos profetas y también sacerdotes, y entre uno de esos sacerdotes está mi tocayo, que se llama Samuel. Ok, pero el tiempo, bueno, aunque apenas vas a empezar, ¿no? Pero Mm. para que nos vayas explicando cómo conectas el tiempo de los reyes y el tiempo de los profetas dentro del cronológico y también con el Cordero Pascual. Sí, Ok, mira, entonces los reyes es bonito porque David en los salmos, tú puedes ver en los salmos, y aquí yo digamos, cité un salmo que era Salmos 105 y 107, él nos muestra el Cordero Pascual. Por ejemplo, hay una parte en los salmos que dicen y también en los profetas, que cuadrilla de perros me rodearon, cómo horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. ¿Sí ves? Eran profetas, eran profecías de más de 700, 400 años. En los profetas hay algo curioso, y ellos dicen la ciudad específica en que iban a ser el libertador, en Belén. También que nos dicen estos profetas, que iba a ser un nacimiento virginal. Y recordemos Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se habla también de un nacimiento virginal ok. y de la simiente. O sea, todas esas personas específicas que tú citas y vamos en los reyes son lo que se llaman tipos, Tipos de Cristo. y es la forma en que uno conecta el trasegar de sobre todo el Antiguo Testamento con Cristo a través de los Exacto, tipos. algo que se me olvidó nombrarte, que me gustó mucho, una vez que fuimos a una médula, yo lo relacioné y me gustó hartísimo. No sé si tú te acuerdes que decía en una médula que Isaac cargó la madera, y que Isaac después colocó la madera y que fue colocado sobre esa madera. Cristo cargó el madero y después fue colocado sobre el madero, pero la diferencia fue mucha. Isaac no podía ofrecer su vida ni por él, ni por su papá, ni por su pueblo, menos por la humanidad. Cristo sí podía ofrecer su vida por la Que humanidad. fue el cordero que El apareció, cordero que apareció después, que Dios proveyó. que Dios proveyó. Exacto. Entonces, bueno, vamos en la parte de los reyes. De los reyes. Los reinos pues se dividieron, después los profetas, que te los venía pues citando. Ujú. Entonces, los reyes, pues ya te cité los salmos, los profetas que profetizaban la venida del libertador, la venida de Cristo Jesús como el Señor. Y pues los datos que yo te dije, que desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿quién es el único eterno? Dios. Dios. Y Isaías capítulo 51 y capítulo 52 son sumamente importantes, ¿Qué hablan? porque ellos nos hablan de cómo este siervo de Dios iba a sufrir, ¿sí? Pero después cómo iba a ser exaltado, o cómo va a ser exaltado, porque él va a ser exaltado y va a poner a sus enemigos al estrado de sus pies. Ok, bueno, conectemos con el Evangelio de nuevo. Vamos en los profetas. Los profetas no solamente profetizaron la venida del Cordero, sino que también hablaron de la regeneración que encontramos en Juan 3. ¿Sí lo tienes presente? La forma en que Jeremías habló del nuevo nacimiento, de que les daría un nuevo corazón. Sí, le cambiaré el corazón de Exacto. piedra por un corazón de carne. ¿Te acuerdas el suceso de cuando el apóstol Pablo está hablándole a una mujer, y esta mujer, Lidia Tiatira, Dios cambia su corazón por un corazón de piedra, por un corazón de carne, De carne. abriendo el corazón de carne y entrando la palabra de Dios? Hace poco hablaba con un muchacho que yo te dije, no podemos decir el grupo pues de que es el muchacho, pero como decía el pastor Edwin, a su tiempo de pronto hablaremos de esos grupos. Pero este muchacho que yo le compartí hace poco allá en Soacha, él me decía, él se llama Edwin, también curiosamente se llama Edwin, él me decía, es que en la iglesia donde yo voy, Samuel, no hay agua, no hay agua, eso es un desierto, eso es un desierto, y yo requiero agua de la palabra de Dios para nacer de nuevo. Y hoy en día se hablan más de cosas automotivacionales. Entonces, ven a Jesús como un cajero automático, ven a Jesús como, mejor dicho, una mejor opción de vida. Hay un texto, y este sí lo cito porque esto sí es conocido, un señor que se llama Rick Warren, y él tiene un libro que se llama Una vida con propósito, y tiene otro texto, ahorita no me acuerdo del otro, y él en uno de esos textos dice que es que, o sea, los propósitos de mi corazón son los propósitos de Dios. O sea, ¿qué es eso? Si la palabra de Dios nos muestra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. De muerte. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12.
Ok, Muy bien. listo. Bueno, entonces vamos a terminar el Antiguo Testamento. Hablamos de la prefiguración o los tipos que los diferentes personajes bíblicos hacen de Cristo, la profecía de la venida del Mesías, la promesa del nuevo nacimiento, el cambio del corazón de piedra a uno de carne. Ahí estamos a punto de terminar el Antiguo Testamento. ¿Cómo terminas el Antiguo y cómo lo conectas al Nuevo? Muy bien, entonces ahí Osquitar, nosotros vemos que el pueblo es dividido. Entonces, ¿cómo va a volver el pueblo? Entonces, lo que te decía ahorita de las 10 tribus de Israel, se desaparecieron, pero volvieron estas 2 tribus y media. Entonces, al volver, ya ahí pues Israel se cimienta, ya al tener ese cimiento, ya al estar ahí ellos, ya se va a cumplir la promesa del libertador, el cual iba a nacer en Belén. Entonces hay datos curiosos porque dice que Augusto César promulgó un edicto y que todos iban a ser censados. ¿Pero por qué en ese tiempo? ¿Sí ves? ¿Por qué no en otro tiempo? ¿Y por qué María y José, precisamente ellos eran de Belén? ¿Sí ves? Porque todo está predeterminado. Y también el nacimiento virginal de Jesús. Cuando el ángel se le aparece a María y le dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces ella es bendecida. Y es curioso porque ella tiene una parienta que se llama Elizabeth. Y Elizabeth también se le profetiza con su esposo Zacarías que ella también iba a dar a luz un hijo. Y ese hijo era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista iba a ser quien abriría el camino del Señor, era el último de los profetas, como dicen que el doctor Martin Lloyd Jones fue el último de los puritanos, él fue el último de los profetas, y él abrió ese campo. Entonces Juan capítulo 1 versículo 29 es clave ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Digamos que fue la última profecía de un cordero que ya estaba, pero que apenas iba a empezar a manifestar. Exacto, ahí ya el arranque, como dicen algunos, darle el starter. Sí, ya, él profetiza eso y empieza el ministerio de Cristo después del bautismo. Y empieza el ministerio de Cristo, sí, mi Osquitar. Entonces, lo bonito es que Juan el Bautista y todos nosotros, tú Osquitar y todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, debemos ser como Juan el Bautista. Juan el Bautista, muchos dicen que fue el mejor seguidor de Jesús y la gente pregunta por qué. Porque él menguó y todos sus discípulos fueron a Cristo. Por ejemplo, Andrés fue a Jesús y nada más Andrés llevó al apóstol Pedro a Jesús. Y Jesús, lo bonito es que Jesús va y los busca. Hay gente que dice que uno puede buscar a Dios, pero Romanos capítulo 3, versículo 11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Listo. ¿Sí ves? Bueno, para terminar, Samuelito, en tu opinión, ¿por qué es importante tener claro y conocer ese panorama bíblico y qué beneficio trae tanto al creyente como a la iglesia, como a la teología de hoy día? Osquitar, cito Romanos capítulo 10, versículo 17 nuevamente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo no tengo palabra de Dios, aunque hoy en día hay cabezones intelectuales que tienen palabra de Dios pero no han nacido de nuevo, pero si yo no tengo palabra de Dios, si yo no tengo agua, es imposible nacer de nuevo. O sea, primeramente para, digamos, la salvación de la persona. Es una bendición en la iglesia, en el sentido, Osquitar, que créeme, yo sé que Dios con esto puede llamar a muchos, como fue, digamos, esos grandes avivamientos de Jonathan Edwards, de Charles Haddon Spurgeon en esos siglos. Yo sé que el Señor, este humilde material, puede usarlo, porque no se usa más, se usa la palabra de Dios. Una vez le preguntaban al doctor Martin Lloyd Jones, oiga usted, ¿cómo a qué le debe el éxito de su ministerio? ¿Usted qué hizo? Y él dijo, yo no hice nada más, sino hablar la palabra de Dios. Yo no me inventé nada más. Y no hay que inventarse cosas, ese es el éxito de la iglesia. Hay un texto que se llama La Iglesia Deliberante, de Mark Dever y Paul Alexander, y la palabra deliberante es una palabra interesante. Deliberante es cuidadoso. Entonces uno debe ser cuidadoso en enseñar la palabra de Dios, no enseñar más. Okay. No enseñar más. Y es una bendición para el incrédulo, porque el incrédulo realmente es expuesto a la palabra de Dios. Hace poco también Dios me dio el privilegio de compartir con una persona
y me tocó sintetizarle el cronológico pues por cuestiones. Y yo hablaba con la hermana de la persona y ellos habían orado y él dijo, Jamie, yo no puedo orar con ustedes, le decía, porque yo sí, o sea, si creo esto, debo creerlo de corazón, no debo creerlo de verdad. Entonces a uno le muestra, o es creyente o no lo es, Claro, no hay puntos medios. claro. ¿Y cuál es la diferencia de que en una iglesia se comparta la Biblia un día Génesis, el otro Lucas, el otro Salmos, a que haya un entrenamiento, digámoslo así, en un panorama bíblico y de una forma cronológica, uniendo todo a Cristo y al Evangelio? Muy bien, que se arma un sancocho y muchas malas interpretaciones, Osquitar. Entonces yo creo, por ejemplo, lo que Dios dijo a Josué, Josué, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Yo antes en el carismatismo yo lo creía, Claro. y a mí me lo enseñaban y a mi Y daba familia. las 7 vueltas. Y claro, uno creía todo eso. Entonces uno dice, lo que mi pie pise, eso es mío, Ujú. ¿sí? Pero vemos que Dios específicamente se refirió a una persona y no a mí. O por ejemplo, ¿tú te acuerdas? Una canción que dice, porque así ha dicho el Señor, vete de tu tierra y de tu nación y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Sí, como si esas promesas fueran para uno. Esas Exacto. promesas no son para uno, fueron para personas en específicos. Lo que sí Dios nos promete es que si creemos en Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, que un inocente, que no por nuestras buenas obras nos vamos a salvar, sino que un inocente, que es el libertador, espero que ya les esté dando risa para que se lo memoricen, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador y no quedar en la tumba, sino resucitar. Yo soy muy mnemotécnico y me gusta que a las personas les queden las A cosas. través de imágenes. A través es el de imágenes. aprendizaje a través de imágenes que quedan en el En consciente la mente. o en el subconsciente de las personas, ¿no? Así es, mi Osquitar, así es. Ok, listo, Samuelito, pero no me contestó lo último y es, ¿qué aporte da el conocimiento cronológico de la escritura a la teología de la iglesia hoy en Sí. día? Gracias, Osquitar, perdóname. Perdóname. Bueno, entonces, aquí, ¿qué conocimiento le da? Le da un conocimiento muy importante, Osquitar. Muy importante en el sentido de que la iglesia, digamos, ya no tiene, digamos, no andamos por andar, sino tenemos un objetivo presente. Y el objetivo es mostrar a Cristo y Cristo crucificado. Eso es lo que le daría objetivo. Ok, o sea que dejaríamos esas prácticas de coger salmos Sí. para tus emociones. Oraciones de fe, Y- por ejemplo, mira que hace poquito yo veía Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, estudiemos la palabra curios, estudiamos la palabra curios. En ese tiempo, ¿quién era el Señor? El Señor en ese tiempo para ellos nada más y nada menos era Nerón. Si yo decía Jesús es mi Señor, me mataban. O si yo era judío, me excluían de mi familia, me quitaban todos mis bienes. Claro. Hay que entenderlo contextualmente. Históricamente, no sé si lo has leído, a los creyentes, a los cristianos se les decía ateos por no creer en las divinidades y en el emperador, Uy, que era el dios de la gente contemporánea de la mira época, qué ¿no? qué Del primer datazo y siglo. no se me va a olvidar, no se me Sí, va a olvidar. claro, a ellos les decían ateos porque no ponían su fe o porque no se declaraban creyentes de bien fuera el emperador o de los dioses ajenos, y a ellos les decían ateos. Listo, Samuelito. Entonces, para concluir esa idea, la teología o el panorama bíblico, el cronológico, nos ayuda en nuestra teología, porque no vamos a estar tomando pasajes sueltos de la escritura para aplicaciones sueltas, sino que todo va a ir conectado a Cristo Y Cristo crucificado. y el crucificado y al Evangelio. ¿Sí? Bueno, no me quiero ir sin dejarlo que me muestre un cuaderno que trajo Claro, Osquitar. para mostrarme, porque Por favor, este cuaderno para mí es muy especial. Y Osquitar, yo le acredito a Dios todo, yo le doy gracias a Dios todo. Si algún día Él me permite escribir un libro, a mí me da tristeza a veces de algunos autores pues cristianos, lo respeto y pues hasta leo sus libros y todo, pero muchas veces yo digo, bueno, agradecimientos a Pepito y a Pepito, pero yo diría, qué bonito que se diera agradecimiento a Dios primeramente. Ok. Y después sí a Pepito, a Juanito y a Pepita Y a los demás. y a los demás. Y este texto es muy, muy curioso. Esto yo quiero dárselo a mis hijos. Si algún día tengo un hijo y si mi hijo me está viendo ya más viejito, esto es para ti. Y mira, ¿Qué los es? quitar. ¿Qué Es muy tiene el interesante cuaderno? porque en ese cuaderno están las enseñanzas cronológicas.
todo lo que hablamos, pero, o sea, más detallado. Ese cuaderno yo, o sea, me paré sobre hombros de otros, ¿sí? Me paré sobre hombros del pastor Andrés Mauricio Rincón Mora, me paré sobre hombros del máster, ¿sí ves? Y todo lo que tú compartes lo sacas de acá. O sea, Todo lo vienes, que, sí. Tienes más, ¿no? No es solamente Tengo más, uno. yo tengo 3 cuadernos, de eso tengo 4. Es el esqueleto. El esqueleto, porque ahí ves, ese es el esqueleto, muy bien. Todos los que pues me conocen y digamos, me han visto ir, yo siempre voy con estos cuadernos. Siempre, siempre. Pero lo que vale es la palabra del Señor. Ok, o sea que el cuaderno representa para ti la idea de lo que tú compartes, la pasión por lo que tienes en los cronológicos. Mira que yo hasta tengo, es curioso, yo tengo hasta una frase de Spurgeon acá. Spurgeon a mí siempre me llamó mucho la atención. Bueno, dice, cada día aborrezco más y más al diablo, y he prometido que, si es posible, mediante la predicación de la palabra de Dios, me esforzaré por socavar los cimientos de su reino. Eso lo dijo Spurgeon. Entonces yo espero que mediante la palabra del Señor pueda socavar pues los reinos de su imperio, que es grande, pero el reino de las tinieblas no va a prevalecer, no prevalecerá y no prevalece. Ok, bueno Samuel, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por compartirnos la forma en que tú ves el panorama bíblico, lo compartes en las diferentes partes que el Señor te ha colocado. Y bueno, despide a los que nos ven y nos escuchan con un mensaje de parte del Señor de cómo deben ver ese panorama bíblico. Claro, Osquitar. Bueno, mis amigos, gracias a Dios pues por ustedes, por la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, los invito a que pues hagamos lo que hizo Jesús, ¿no? Jesús, él compartió la palabra de Dios cronológicamente. Y uno lo puede ver cuando vemos Lucas capítulo 24 versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en él todas las escrituras lo que él decían. Entonces tenemos que compartir como Jesús. No digo que hayan otros métodos, y tenía don Eugenio razón, hermano Samuel, no sea tan extremista, hermano, y es verdad, uno no tiene que ser extremista, pero tiene que hacerlo de la mejor manera, y la mejor manera yo veo que es exponiendo cronológicamente y gastando tiempo con las personas. Jesús nos dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer un discípulo no es irle y entregarle un tratado evangelístico. Hacer un discípulo no es ir y hablar un corto tiempo, sino intentar tener una relación con la persona como Cristo tiene una relación con nosotros. Entonces Dios les bendiga, Osquitar, de verdad agradecido con Dios, contigo, y bueno, con todos también, con Guitar, con Nico, muchas gracias. Vale, bueno, muchas gracias Samuel por haber venido, y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Solamente quiero dejarles un mensaje, ya lo había comentado en un episodio anterior, y es: necesitamos entender la teología bíblica, necesitamos ver el panorama bíblico, porque como hablábamos con Samuel, todo lo que vemos a lo largo de la escritura apuntaba solamente a Cristo, al Evangelio, porque eran sombras de lo que había de venir. Hay un déficit dentro del cristianismo en la lectura de la escritura, y eso es algo que debe cambiar, porque en la medida en que conozcamos más la Biblia, más vamos a comprender el Evangelio. Entonces muchas gracias por vernos, los seguimos esperando en los próximos episodios. Dejaré las redes de Samuel en la descripción del video. Que el Señor los bendiga y gracias.